Hermanos, buenos días. Seamos todos bienvenidos a una clase más de nuestra escuela bíblica dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo porque eres bueno con nosotros, porque has derramado tu cuidado y tu misericordia sobre nosotros. Señor, te pido que te agrades, Señor, en el nombre de Cristo, de todo lo que hagamos nosotros como personas, como familias, como iglesia, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en el camino que tú nos has propuesto. Estamos agradecidos contigo por tu palabra, porque podemos tener acceso fácil a la misma, Señor. Y, Señor, y ponemos en tus manos a aquellos hermanos, a aquellas personas que no están en esa misma situación. Yo te pido que nosotros estemos siempre contentos, Señor, entusiasmados de leer tu palabra, Señor, de meditarla, de estudiarla, Padre Santo, y sobre todo de llevarla a la práctica. Padre, perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues continuaremos en esta ocasión con la lección número 40 del tomo 4 de los mandamientos de Jesús. El título de esta lección, de acuerdo a el cuaderno, el expositor, el cual nos basamos, se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo he querido titularle particularmente o darle enfoque, énfasis a la siguiente parte de la escritura, la cual ustedes van a poder identificar casi de inmediato o de inmediato. Estaremos hablando de lenguas humanas y angélicas, de misterios y ciencia. Estaremos hablando de caridad y martirio. Recuerda que el mandamiento a estudiar en esta ocasión es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, para nosotros poder centrarnos y poder comprender la naturaleza del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y poder nosotros llevarlo a la práctica de acuerdo a la voluntad de Él, ¿verdad? Porque pues si se trata de un mandamiento, pues es algo que debemos de cumplir. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos un poquito, ¿verdad? Allá el pasaje en el capítulo 22 de Mateo, que esa respuesta, este enunciado de nuestro Señor Jesucristo, surge precisamente ante la pregunta, digamos una pregunta capciosa, una pregunta que llevaba espíritu de poner una trampa, por parte de los doctores de la ley de aquellos años. Le preguntan, ¿verdad?, al Señor Jesucristo acerca de, pues que dé, digámoslo de esta forma, una síntesis, que condense, que valore todos los mandamientos y que diga cuáles son los mandamientos más importantes. Hay que señalar, y recalcar que esta pregunta hacia nuestro Señor Jesucristo fue hecha con esa intención, ¿verdad?, de ponerle una trampa, de hacerlo caer. Pero él da respuesta a esta interrogante y dice para nosotros lo que esta mañana estudiaremos, que es un mandamiento central, básico, puntual en cuanto a el aspecto doctrinal y teológico de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Sin embargo, esta idea, este mandamiento, traspasa este tipo de fronteras, ¿verdad? Este tipo de fronteras intelectuales. Recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Y bueno, para poder nosotros irnos adentrando en el estudio de este mandamiento, veremos una serie de ideas, de definiciones que el mundo, ¿verdad?, en sus diferentes disciplinas de estudio, de ciencia, ha tratado, con las cuales ha tratado de explicar, de definir el concepto de amor.
porque si somos honestos, todos creemos, todas las personas, independientemente de el grado de estudios que hayamos tenido, incluso independientemente de la edad que tengamos, todos creemos, pensamos o estamos seguros que conocemos el amor, alguna definición, alguna idea, lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Y bueno, el amor ha sido tema de discusión, de definición, de estudio a lo largo de la historia. Y por esa razón nosotros vamos a ver algunas ideas que el mundo, la ciencia, las disciplinas, las diversas disciplinas tienen acerca del amor. Independientemente, como dijo, que cada uno de nosotros ya tengamos una idea de lo que es el amor. Fíjense, una idea es, por ejemplo, habla de un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. La número 2, en esta diapositiva, nos habla también de un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de esta unión, nos completa, nos alegra y nos da energía para entonces convivir, comunicarnos y crear. Es un sentimiento, dice la tercera definición, de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Fíjense cómo ustedes lo que predomina es acerca de sentimiento. Esta palabra está en estas tres definiciones y puede haber otras muchas definiciones más por ahí, pero una de ellas nos habla de un sentimiento intenso, ¿verdad? Y llama la atención que está refiriéndose a una propia limitación, es decir, que el ser humano es insuficiente sin este tipo de relación, digámoslo así, amorosa. Entonces eso lo lleva a necesitar y buscar un encuentro con otro ser. Ese ser, ¿verdad? Dice la segunda definición, naturalmente nos atrae. Y entonces nosotros, al sentirnos atraídos, al sentirnos, digámoslo así, complementados con esa persona o con esa situación o con esa institución, nosotros buscamos la reciprocidad en ese deseo de unirnos, y por lo tanto esa unión debe de completarnos, debe de darnos alegría y energía para convivir y comunicarnos y crear. Es un sentimiento de afecto, de inclinación y entrega hacia alguien o algo, es decir, no solamente hacia una persona. Entonces, repasemos cómo partimos de que el concepto del amor nos habla de una afinidad, de un sentimiento, de una virtud. Y este tipo de relación amorosa en la cual nosotros vamos a estar involucrados, pues va a producir en nosotros una actitud, una emoción y una experiencia. Y cuando hablamos de relación amorosa, no pensemos únicamente en aquella relación que se da entre una pareja o entre una madre y su hijo, ¿verdad? Sino recordemos que al menos en nuestro idioma español no existen diferentes términos para los diferentes tipos de relación afectiva a los cuales nosotros podemos relacionarnos. O sea, la misma palabra que yo uso para referirme al amor entre esposos, pues es la misma palabra amor que yo uso para referirme a una relación de afecto, de cariño entre una madre y su hijo. Incluso, bueno, yo puedo utilizar ese mismo tipo de palabra para referirme el afecto, el sentimiento que yo tengo hacia, digamos, por ejemplo, una mascota, o una institución escolar, o una institución como una iglesia. Entonces, bueno, por eso ese término de amor, desde el punto de vista del lenguaje de tan amplio uso, pues entonces también a veces trae confusiones, y muchas veces nosotros pensamos, creemos o casi estamos seguros que nosotros manejamos una idea correcta de lo que es el amor, pero pues no es así, y vamos a estudiarlo más adelante. Lo que sí sabemos nosotros es que cuando estamos en una relación sentimental, una relación amorosa, pues esto produce en mí una actitud diferente, soy una persona diferente, me porto de manera diferente, experimento emociones diferentes, y entonces esto para mí me va a enriquecer de alguna manera. Y podemos observar en la siguiente diapositiva
cómo la palabra amor está relacionada con diferentes conceptos, dependiendo incluso de la ideología o del momento de la historia en la cual el amor se estudia. Por ejemplo, podemos hablar, cuando hablamos de amor, hablamos de altruismo. Y bueno, vamos a entender por altruismo ese deseo que lleva a las personas a ayudar a otras personas sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Pensemos en una actitud altruista, bueno, pues alguien que se, sin ninguna paga de por medio, digamos, se une a un grupo de personas que van a ayudar a las víctimas, por ejemplo, de un terremoto, de un huracán, de una enfermedad, ¿verdad? Solamente lo hacen por el placer que sienten ellos de ayudar a estas personas. Entonces, estamos hablando en este caso de un amor altruista, una relación que da y no pide nada a cambio. También el amor se ha estudiado desde el punto de vista de la autoestima. Es decir, fíjense, se estudia desde ese punto de vista y notemos cómo en este mandamiento el Señor Jesucristo nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces ya aquí se estaba tratando, digamos, un tema al cual a algunas personas les parece muy novedoso y que de manera de un estudio pues distorsionado nos ha llevado a situaciones en la actualidad que nos hablan más allá, sobre todo del egoísmo, ¿verdad? Del individualismo, en esta época que está caracterizada precisamente por el individualismo en las relaciones humanas. El amor también se ha estudiado, fíjense, como un instrumento de manipulación. Por ejemplo, ¿verdad? En la sociedad en la cual nosotros vivimos, una sociedad eh, mercantilista, una sociedad de consumo, una sociedad que busca fijar la relación de éxito como entre más posesiones tenga la persona, bueno, pues me van a mí a vender las cosas a través de un sentimiento de amor. Es decir, pues fíjense, es un sentimiento de amor manipulado. Piensa tú, por ejemplo, en un comercial, en un anuncio comercial. ¿Qué vemos nosotros, por ejemplo, verdad? Cuando se le quiere vender, digamos, a una persona, vamos a hablar en este caso de una mujer, se le vende un producto para su pelo, ¿verdad? Obviamente, pues miren, aparte de que, bueno, se dé un pelo pues muy bien cuidado, un pelo brillante, un pelo sano, pues se pone a esta persona en medio, ¿verdad?, de una situación de éxito, ya sea en su trabajo, ya sea respecto a otras personas de su mismo género, como son mujeres, o con el género opuesto, en este caso de hombres, ¿verdad? Es una persona que por usar ese tipo de producto, bueno, va a tener, digamos, un impacto mayor sobre el sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, aquí los que establecen este tipo de estudio, pues nos dicen, fíjate cómo aquí esta idea de amor se ha pervertido, ¿verdad? Se ha corrompido, porque se está usando un sentimiento que debería ser puro, debería ser honesto, pues para manipular a la persona y llevarla a que crea o haga acciones incluso que van más allá de lo que inicialmente la persona quería hacer. Y bueno, también se ha tratado de estudiar el amor como un arte, es decir, cuando hablamos de un arte, pues se le da el mismo trato que cualquiera de las demás artes, en el sentido de que es algo que se puede aprender, algo con lo cual nosotros no nacemos necesariamente. Piensa, por ejemplo, en las personas que estudian pintura o que estudian música. Bueno, ellos, independientemente de la facilidad que tengan para este tipo de actividad, bueno, ellos pueden involucrarse en un estudio para perfeccionar esa facilidad, ese arte que ellos poseen ya, digámoslo así, de nacimiento. Entonces, el arte, dicen estas personas, es algo que el cual nosotros podemos aprender a ejercerlo de una manera sana, de una manera productiva, no de una manera que manipule, no de una manera que busque una ganancia de por sí, ¿verdad? Sino algo que sea bueno para ambas partes. Y no estamos hablando de la relación básica que se da en las actividades
comerciales o de negocio, que es el ganar-ganar, sino que es algo que permite el crecimiento de las dos personas involucradas, ¿verdad? Con una serie de reglas y, digámoslo así, lineamientos que ellos, las personas que estudian el amor desde este punto de vista, pues lo han establecido. Entonces, hermanos, démonos cuenta nosotros cómo pues el amor es motivo de estudio, de análisis por una serie de escuelas, de maneras de pensar, de formas de ver la vida, de tal forma que incluso cada uno de nosotros creemos que conocemos el amor. Ahora, bueno, que nosotros somos hijos de Dios, que estudiamos la palabra, bueno, nosotros estamos seguros o debemos estar seguros que el amor es algo que nosotros hemos aprendido en su exacta y correcta dimensión, pues a través de la experiencia salvadora de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Pero fíjense cómo desde antes, ¿verdad? O tú le preguntas a cualquier persona, ellos creen que saben el amor, ellos creen que aman a todas las personas, ellos creen, o incluso nosotros creíamos, ¿verdad? O pues que posiblemente creamos también ahora sí que somos unas perfectas personas en el aspecto de amar, ¿verdad? Siempre nosotros, ¿verdad? Siempre el común de las personas se precia mucho de que yo sí amo a las personas, ¿verdad? Yo sí los quiero, yo sí los amo, ¿verdad? Y fíjense cómo llama la atención que en el nombre del amor se han hecho una serie de acciones muy buenas y acciones pues a veces no tan positivas. Por ejemplo, en el nombre del amor, bueno, se han llegado a cometer crímenes, en el nombre del amor se han destruido familias, en el nombre del amor o del supuesto amor se han abandonado mujeres, se han abandonado hijos, se descuida a personas que lo necesitan. En el nombre del amor se han dividido iglesias cristianas. A lo mejor tú conoces, tal vez tú has tenido alguna referencia o información acerca de alguno de estos tipos de conducta triste, pero bueno, pues así es. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, ¿verdad? Y que esta idea inunda nuestro ser, nuestra mente, entonces posiblemente cuando leemos el mandamiento que en esta mañana nos ocupa a nosotros, ¿verdad? De ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues nosotros tal vez estamos pensando que ya lo cumplimos, palomita, yo cumplo este mandamiento. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el amor. Veamos en la Biblia, ¿verdad? Esta idea, este sentimiento que se llama amor. Y veamos cómo la Biblia lo define, ¿verdad? Cómo lo define para que nosotros inmediatamente podamos identificar no solamente nuestro grado de conocimiento, sino en nuestro grado de realización del amor en nuestras vidas hacia otras personas, hacia Dios y hacia nosotros mismos, como dice su palabra. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos aprendido, sabemos que el amor proviene de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que el amor proviene de Dios? Bueno, vayamos a la carta de primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Veamos esta parte de la escritura y ahí nos dice que si nosotros somos capaces de amar es precisamente porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. También nosotros conocemos que el amor proviene de Dios. Si nosotros vemos esta carta a los romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 8,
Debe ser un texto muy conocido para todos ustedes. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, fue primero la acción de Dios, la gracia derramada sobre el ser humano, lo que lleva a establecer ese tipo de relación, ¿verdad? Es decir, el amor proviene de Dios. Y bueno, indudablemente tú conoces el versículo que está en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. Aquí nosotros también podemos apreciar, saber, podemos aprender que el amor proviene de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él otorgó, entregó a su Hijo unigénito, perfecto, sin mancha, para que en el momento que tú y yo creemos en Él, ¿verdad?, ya no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El amor proviene de Dios. Nosotros también hemos aprendido, bueno, que el amor es un mandamiento. Obviamente, bueno, pues si nosotros vemos el tema de estudio de esta mañana, ¿verdad?, pues indudablemente así lo podremos constatar, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero veamos también acá en el Evangelio de Juan, y vayamos al capítulo 13 y concretamente al versículo 34. Fíjense, Juan 13:34 dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar cumplir, pero acuérdate que nosotros tenemos ante las dificultades que nosotros podamos enfrentar para cumplir ese mandamiento o cualquier otro, tenemos precisamente la ayuda de nuestro Padre Dios. Y hay que recordar, ¿verdad?, como ya hemos estudiado en meses anteriores, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Recuerda lo que dice allá el Salmos 19, que dice que los mandamientos alegran el corazón, los mandamientos de Dios alegran el corazón. Entonces, aprendemos también que el amor es un mandamiento divino. Y también nosotros podemos aprender, leyendo la palabra, que el amor es un sello distintivo de los hijos de Dios. Veamos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, adelante del que acabamos de leer. Leyendo desde el versículo 34, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el sello distintivo, esa es la característica principal de los discípulos del Señor Jesucristo, que tengan amor los unos con los otros. Quizás hubiera sido un poco más fácil de cumplir, digámoslo de esa forma, si a nosotros nos hubieran dicho, bueno, los discípulos de Jesucristo son los que tienen el conocimiento bíblico, o el sello distintivo de los hijos de Dios son los teólogos, o son los doctores de la ley, o son las personas que han dedicado su vida a estudiar e interpretar las escrituras. Todo esto es bueno, pero sin embargo el Señor Jesucristo lleva las cosas al centro del ser, al centro de la persona. Dice, la gente va a saber que tú, la gente va a saber que yo soy discípulo, soy hijo de Dios, si amo a las demás personas, si amo a mi prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, hablamos de todas las personas, no únicamente como el Señor Jesucristo lo hizo notar con la conducta de los fariseos, no únicamente con aquellos que me son agradables a mí, aquellos que son mis amigos. Y esto incluso puede ocurrir en una congregación del Señor, en una iglesia cristiana,
Quizás tú tengas, quizás yo tenga por ahí un grupo de personas a los cuales yo me siento más cercano por algún tipo de razón. Y obviamente cuando alguna de esas personas tiene necesidad, pues indudablemente yo voy a dar todo lo que tengo, con mucho entusiasmo por ayudarle. Pero yo estaría faltando al mandamiento si yo hago acepción de personas, como no la hace nuestro Padre. Si yo distingo entre, a ver, ¿a quién se trata de ayudar? Recuerda que el sello distintivo de los discípulos de Jesucristo es la manera en que se llevan, por decirlo de esta forma, la manera en que se relacionan con las personas, porque el amor no es un concepto nada más que se queda flotando en el aire. El amor es algo que se aterriza, se concreta, se pone en práctica. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del amor, y sobre eso vamos nosotros a basarnos. Y nosotros vamos a repasar algo que tú conoces indudablemente, ¿verdad? Que está ya en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, la primera carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, en donde da una serie de conceptos que van definiendo al amor, de tal manera que yo puedo, de manera honesta, confrontar la relación que yo llevo con las personas con esta serie de puntos, con esta serie de conceptos que vienen aquí en el capítulo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es sin envidia, el amor no es presumido, el amor no es orgulloso. Soy paciente, soy bondadoso, no me da envidia a las personas, no presumo lo poco que tengo, o me creo mucho yo. Sigue diciendo la escritura, el amor no es descortés, el amor es sin egoísmo, el amor no se enoja fácilmente, el amor no lleva en cuenta la cuenta de las ofensas, el amor no se alegra de la injusticia. ¿Qué tan rápido me enojo yo? A lo mejor alguno de nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros decimos, yo soy un cerillito. ¿Has escuchado tú ese término de que soy de mecha corta? No me busquen porque me hallan. Y hay personas que anteriormente de nuestro encuentro con Jesús llevábamos la cuenta de aquello que nos ofendía. Y nosotros decíamos cosas, por ejemplo, de que aquí se lo estoy guardando todas. Todo lo que me hacen aquí lo estoy guardando. El ratito que se pueda yo se las voy a echar en cara a esas personas. El amor, dice la Escritura, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de lo verdadero. Acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza y todo lo soporta. ¿Qué tanto soporto yo? ¿Qué tanto soportas tú? A lo mejor uno dice, bueno, yo sí soporto de esta persona, pero de esta otra persona ni siquiera esa persona la soporto. Esa es la palabra del Señor. Entonces termina este pasaje diciendo que el amor no tiene fin. Todas las cosas van a pasar, pero el amor nunca va a acabar. Y fíjate, si tú lees el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y después te continúas al 13, que acabamos de ver una parte, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo pone al amor en preeminencia, ¿verdad? Sobre todos los demás dones espirituales. Es decir, ¿recuerdas tú has estudiado en el capítulo 12 de 1 Corintios todos los dones espirituales, el cual nosotros podemos hacer uso en la congregación del Señor? Son dones espirituales asombrosos, útiles y de mucha bendición para la congregación. Al finalizar ese capítulo 12, el apóstol nos dice, busca los dones mejores, pero yo te voy a enseñar una manera más excelente de vivir, una mejor manera. Y es cuando empieza a hablarnos del amor.
Y es cuando nos dice que el amor va encima de todas las cosas. Y es cuando nos habla de que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. Y es cuando nos dice, relacionándonos con el título de la lección, que yo le he puesto a la lección esta mañana, dice, quizás yo hable lenguas humanas y angélicas, quizás yo hable todos los misterios, sepa de todos los misterios y de toda ciencia, y quizás yo pueda ser una persona muy caritativa, incluso puedo yo dar mi cuerpo para que sea consumido por el fuego, para beneficiar a alguien. Aun si yo hiciera todas estas cosas, dice el apóstol, de nada sirve si no tengo amor. Entonces, el mandamiento, hermanos, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos vamos acercando al concepto de cómo es amar. Si yo quiero amar a las personas, si yo quiero cumplir el mandamiento de Jesucristo, porque yo puedo ser el más rápido, el más pronto para levantar mi mano y decir, yo soy hijo de Dios, amén, aleluya, con todo respeto lo digo. Pero, ¿estaré yo cumpliendo este mandamiento? ¿O me estaré yo enfocando nada más únicamente en lo que ahora se ha llamado la alabanza? En donde yo me aseguro de que adoro a Dios en la adoración, en la alabanza. Fíjate cómo a nosotros nos han enseñado a lo largo de diferentes cursos de discipulado que nosotros las personas estamos en una relación en dos sentidos. Un sentido, digamos, horizontal. Aquí nosotros nos relacionamos con los humanos, con las personas semejantes a nosotros. Y también nos relacionamos de manera vertical, así lo ilustra esta figura de los diversos discipulados con Dios. Y es una dimensión doble que nosotros debemos de cumplir, no únicamente enfocarnos en alguna de las dos. Es decir, si yo digo amar a Dios y cumplir sus mandamientos, pues entonces de manera natural me debe de llevar ese desarrollo espiritual a amar a las personas, a todas las personas. Hay unas personas que dicen, oye, esta persona es difícil de querer, ¿verdad? Incluso algunas personas se valoran eso a sí mismas, se precian. Personas que quizás tú y yo hayamos conocido que dicen, pues yo así soy, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos de alguna manera. Bueno, hay que recordar que a pesar de que como nosotros somos, así el Señor Jesucristo quiso morir por nosotros en la cruz. Y entonces nosotros, en respuesta a esa muestra de amor tan poderosa, pues nosotros debemos de tratar de amar a aquellas personas que están cerca de nosotros, porque eso es el mandamiento que nos da nuestro Padre Dios. Manejarnos en esas dos dimensiones. Hemos aprendido, hermanos, que la ley de Dios es el amor, que Dios nos creó con amor, nos puso a vivir en un planeta hermoso de una manera amorosa, y que cuando nos ha disciplinado por nuestra desobediencia, Él nos espera amorosamente que nos arrepintamos. Fíjate que nos arrepintamos, esto es algo importante de tomar en cuenta. Una persona que no ha comprendido su transgresión, pues posiblemente nunca se va a querer arrepentir, porque dice, bueno, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Y tristemente es lo que está de moda, y está de moda porque muchas personas siguen de manera fiel en las redes sociales, en la televisión, los medios de comunicación, la conducta, digamos, de aquellas personas que ellos consideran ejemplares, ¿verdad? Como los artistas, ¿verdad? Y un dicho muy común entre los artistas es, no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Mm? Pues, si es así, honestamente, adelante. Nosotros sabemos que no es así,
Bueno, la ley dada a Moisés muestra además del orden y la justicia de Dios, muestra que eh, Dios mostró su amor poderoso y constante cuidado para todos nosotros. Sabemos además que amamos a Dios porque Él nos amó primero y que cuando aceptamos su amor y salvación, hemos recibido el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor. Fíjense cómo el Espíritu Santo es nuestro consolador y qué gran amor nos ha dado, nos ha mostrado Jesucristo, de tal manera que, pues Él dice, yo ya no voy a estar entre nosotros, dijo a sus discípulos en aquel entonces, y dice, voy a enviarles un consolador. Bueno, sabemos también que somos capaces de amar y así podemos cumplir con esencia la ley de Dios. Eh, Nosotros sabemos que ya no son las cosas así, pero personas que no han conocido a Dios creen que el amor es un fenómeno espontáneo, que a veces pasa, a veces no pasa y que sobre todo está fuera de nuestro control, que es algo absolutamente involuntario. Por eso muchas veces cuando una persona dice amar a otra, ¿verdad? Digámoslo, hablar así de un hombre y una mujer y que es una pasión, según ellos, irresistible, dicen, va más allá de mis fuerzas, me controla, no puedo controlar, etcétera, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Y esas mismas personas pues también limitan el amor a una emoción, a un sentimiento bonito, a una atracción o un acto erótico. Eh, el amor de Dios nos manda a ejercer, que nos manda a ejercer, va mucho más allá de todas esas situaciones que pueden ser, digamos, placenteras, ¿verdad? Obviamente uno, cuando está cerca de la persona amada, cuando uno está cerca de sus hijos, de alguien con el cual lleva una relación bonita, pues se siente a gusto, ¿verdad? Tiene una emoción de tranquilidad, de apacibilidad. No estamos descartando las emociones, pero el amor de Dios supera todas esas cosas, ¿verdad? Hay algo que nos lleva a nosotros a someternos a la voluntad de Dios para que nosotros podamos disfrutar y experimentar de manera permanente y de manera verdadera lo que es el amor cuando hemos conocido el amor a través de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí en esta ocasión yo quisiera, ya que estamos enfocándonos en lo que dice la palabra de Dios, quisiéramos recordar algunas historias de amor, concretamente 3 historias de amor. La primera de ellas, bueno, yo estoy seguro que tú la conoces, ¿verdad? Hay un libro de la palabra, un libro de la Biblia, el cual nos relata íntegramente esta historia. Y estamos hablando, fíjate, de una relación que humanamente es una relación difícil, problemática, tristemente llena de dificultades en muchos casos, en otros no, en muchos casos sí. Estamos hablando de la relación entre una suegra y su nuera. ¿Mm? ¿Conoces tú relaciones entre suegra y nuera muy bonitas? Gloria al Señor. Pero la experiencia, siendo honestos, nos ha llevado a conocer también este tipo de relación que están llenas de problemas, llenas de altibajos, llenas de situaciones tensas, en que la gente se soporta, se aguanta únicamente porque pues somos parientes, pero no hay ese gozo que trae la comunión con otras personas cuando el común denominador es el amor de Dios. Bueno, en este caso, estas 2 mujeres nos dan el ejemplo, nos muestran que aún en este tipo de relaciones, fíjate, puede imperar el amor. Y vamos a recordar un poquito para poder reflexionar acerca de esta historia y ver cómo nos muestra a nosotros, cómo es ejemplar para nosotros desde el punto de vista del amor. Bueno, Noemí era una mujer mayor,
ella a sí misma se decía, yo ya estoy vieja, yo ya estoy sola, no puedo tener un esposo, no puedo tener una pareja, no puedo tener hijos. De tal manera que ella expresa, según lo podemos leer en la palabra de Dios, dice, llevo una vida dura porque el Señor está en mi contra. Qué triste, ¿no? Qué fuerte. Dice, el Señor está en mi contra. Ninguno de nosotros queremos vivir una situación de esa naturaleza. Pero esta mujer estaba, digámoslo así, deprimida. A veces nosotros buscamos alejarnos de las personas que tienen algún tipo de problema en su conducta. Si nada nos retiene con estas personas, mejor nos vamos. Incluso por ahí alguien ha llamado, si nosotros ha llamado a este tipo de relaciones tóxicas. Está de moda ese término, ¿lo has escuchado? A lo mejor lo has estudiado. Entonces, fíjate cómo esta mujer que había sufrido mucho tenía esa opinión de sí misma. Tú has de recordar, bueno, que ella tiene que salir de su lugar de origen, de residencia, a causa de una crisis económica, ¿verdad? Y su esposo fallece, sus hijos, habiéndose casado, mueren también, de tal manera que desde el punto de vista de la ley ella había quedado desamparada. Recuerda tú que las nueras, ¿verdad?, estaban en libertad en esa circunstancia para tomar su camino, quizás regresar a la casa de sus padres o buscarse un marido en otro núcleo familiar. Bueno, pues ella comprendía esa circunstancia y pues tú has de recordar que le dice a aquellas dos muchachas, sus nueras, les dice, bueno, ya se pueden ir, nada les retiene conmigo. Pero Ruth decide quedarse con ella, decide acompañarla. A pesar de que la misma Noemí decía, yo ya tengo otro nombre, antes yo me llamaba Noemí, y los que estudian la palabra nos han dicho que Noemí quiere decir feliz, y dice, ahora yo me llamo amargura, me llamo tristeza, me llamo Mara. Así pensaba ella de sí misma. Es que duro, eso es algo tremendamente triste. Bueno, pues entonces esta mujer decide amar a su suegra, y no solamente como un concepto, sino llevarlo a la realidad, de tal manera que nosotros vemos a esta mujer que cuando ya regresan a la tierra de Noemí, ¿verdad?, ella se emplea en recoger las espigas que se le caían a aquellas personas que iban recogiendo la cosecha, y ella comparte el producto de su trabajo, comparte el producto de lo que a ella le dan con su suegra. Es decir, comparte la bendición que ella recibe con aquella persona con la cual, según la escritura, con la cual, según la ley, no tenía por qué hacerlo. Es decir, que nosotros muchas veces no cumplimos con aquello que no nos es impuesto cumplir. Que dicen, bueno, a ver, ¿tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer? No lo tengo que hacer. Ah, bueno, pues no lo hago. Oye, ¿estás obligado a hacerlo? Bueno, lo hago. Pues ella no actuó de esa manera. Ella prefirió poner en práctica el amor. ¿Por qué? Porque veía a una persona necesitada. De tal manera, ¿verdad?, que era tal el testimonio, ¿verdad?, de esta mujer que había dejado a sus padres y a su patria, ¿verdad? Era tal el testimonio de amor hacia su suegra que su suegra la llamaba hija. Ella no había tenido hijas, sin embargo,
el Señor le había provisto el amor a través de esta mujer, de tal manera que la llamaba hija. Y fíjate tú cómo este testimonio era palpable, era manifiesto para las personas que las rodeaban. Las personas que observaban, que veían el comportamiento de esta mujer hacia su suegra, pensaban de la siguiente manera, y lo decían así: ella te es mejor que 7 hijos. ¿Cómo se llama esta relación? ¿Cuál es el común? ¿Cuál es la característica? El amor. Esta es una verdadera historia de amor y la podemos encontrar en la palabra de Dios. Otra historia de amor es cuando estudiamos los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, y ya lo veíamos hace unos momentos, ¿verdad? Cómo el amor es algo que es preeminente en la iglesia del Señor. El amor es algo que destaca o debe destacar en las relaciones en la congregación de Dios. Todo lo que la iglesia haga, todo lo que nosotros hagamos con la iglesia debe llevar el sello del amor, porque somos una congregación de Dios. Entonces, nosotros podemos hacernos el propósito, hermanos, de cumplir la ley de Dios, dándole la importancia de vida y la importancia mayor al amor sobre todas las demás cosas que como iglesia nosotros hacemos. Y también el amor, ¿verdad?, hacia nuestro prójimo es una señal de sabiduría, porque muchas veces nosotros en la congregación del Señor pues nos esforzamos por saber mucho de la palabra, por estudiar, por tener grados académicos y teológicos, y esto es bueno, por supuesto. Pero sobre este conocimiento, aún sobre ese conocimiento, está o debe estar el amor. ¿Por qué? Porque fíjate, si tú lees allá en capítulo 3 de Santiago, a partir del versículo 13, dice la palabra del Señor: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva, siempre, y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Directa la palabra del Señor. Yo me creo sabio y entendido, pues más allá del grado teológico, el grado de estudio que yo pueda tener, debo de demostrar esa sabiduría a través de mi conducta y a través de buenas obras hechas con humildad, sin orgullo, sin rivalidad, sin celos. Porque entonces, pues yo podré ser muy sabio, pero dice la palabra de Dios que esa sabiduría no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es una historia de amor, porque el amor está sobre todas las cosas. Y otra historia de amor que nosotros podemos observar es aquella
en la cual nosotros experimentamos que se habla de una dádiva, de un don divino. Vemos en Juan 3:16 que es una muestra de amor. Para gracia nuestra, el amor de Dios no se quedó en un plano meramente intelectual y de escritura, sino que se hizo realidad hacia nosotros al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eh, el amor de Dios supera todas las barreras, supera el pecado, supera aquello que nos condenaba. El amor de Dios en esta preciosa historia de amor, el cual nosotros eh, hemos sido redimidos por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se cumple la ley y vemos esto en Efesios 2, 8 y 9 cuando nosotros podemos leer que no es por nuestras obras que nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios, sino que únicamente por la gracia, por el favor de Dios derramado sobre nuestras vidas. Y esta historia de amor también transforma a las personas, como leímos ahorita aquí en Santiago, capítulo 3. Tenemos dos ejemplos, Zaqueo y Onésimo. Zaqueo ya nunca más fue la misma persona. Una persona que habiendo sido un defraudador, él decide, cuando conoce el amor, cuando conoce a Jesucristo, él decide cambiar su forma de ser. Igualmente Onésimo, habiendo estado en una relación problemática con una persona, quizás por cuestiones laborales, bueno, cuando él conoce la palabra de Dios a través de la cercanía, de la amistad con el apóstol Pablo, él por la gracia de Dios es una persona diferente, que si antes no era útil, nos dice el apóstol Pablo, ahora él sí va a ser útil. Y esto, hermanos, es algo esperanzador, porque nosotros quizás no conozcamos a personas que, digamos, mira, esa persona está en la iglesia, es una persona muy tranquila, es una persona muy correcta, y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero esa persona posiblemente antes no era así, sino que ese cambio de conducta lo llevó al cabo por medio del poder de Dios trabajando en su vida. Es decir, si tú eres una persona calmada ahora, porque antes de conocer a Cristo ya eres una persona tranquila, bueno, pues gracias a Dios. Pero podemos también alabar el nombre de Dios porque Él puede transformar a las personas, como sucedió en estos dos casos que estamos estudiando ahora aquí concretamente. Y bueno, el mandamiento dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, la pregunta es, ¿quién es nuestro prójimo? Dice, el prójimo es la persona más cercana a nosotros, es una persona próxima, cercana, la que de manera circunstancial o de manera intencional está cerca de nosotros. Ahí es donde nosotros debemos de ejercer ese mandamiento tan placentero que es de amar a las personas, ¿verdad? No de guardar rencor, no de buscar venganza, sino de amar a las personas. El ser humano más próximo a nosotros es nuestro prójimo. Entonces este mandamiento lleva este tipo de situación a algo sencillo de cumplir, porque no tenemos que irnos hasta el otro lado del mundo para cumplir este mandamiento del Señor. Y aclaro, si tú estás llamado a llevar la palabra del Señor hasta el otro lado del mundo, pues gracias a Dios, gloria a Dios por eso, pero no hay necesidad. Nosotros podemos y debemos ejercer el amor de Dios en aquella persona que está cercana a nosotros. Tú lees el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37, que es un pasaje paralelo al que nos ocupa en esta mañana, en el estudio de esta mañana, y vemos cómo aquella persona, después de escuchar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo acerca de cuáles son los mandamientos centrales o principales de la ley, él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesucristo le refiere la parábola que se ha dado llamar la del buen samaritano, aquella parábola en la que una persona teniendo necesidad, habiendo sido despojado
por ladrones de sus bienes y habiendo sido maltratado y golpeado por estas mismas personas, pues estaba tirado en el camino y no recibe ayuda de algunas personas que pasan cerca de él, que posiblemente se esperaba que le ayudaran, sino que recibe ayuda de alguien que históricamente estaba considerado como un enemigo, ¿verdad? Fíjense, dice el estudio, los maestros judíos usaban la palabra prójimo para darle un significado de compatriota israelita, y esto es un término más político-cultural que teológico. Para los fariseos el prójimo era otro fariseo, alguien justo para ellos. Ellos odiaban a los pecadores como pudieran ser los publicanos, las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos. Bueno, pues esta persona que decidió ayudar a ese hombre en problemas era un samaritano. No le importó ser una persona odiada. Los fariseos consideraban a los samaritanos y a todos estos gentiles como enemigos de Dios. De tal manera que ellos torcieron la escritura al punto de que consideraban esta utilidad como una virtud, algo el cual era ejemplar y que debíamos nosotros de seguir. De tal manera, ¿verdad?, que los fariseos, habiendo transgredido la escritura, enseñando que era preciso odiar a los enemigos, cosa que Dios jamás mandó hacer, el Señor nos recuerda y nos enseña que cada uno de los creyentes tenemos la responsabilidad de ser un buen prójimo, particularmente, fíjate, particularmente con aquellos que padecen necesidad y nos son hostiles. De tal manera que cuando nosotros hablamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues eso significa que le vamos a dar a él tanta importancia como la que creemos que nosotros debemos de recibir. Y entender que nosotros estamos, digamos, obligados espiritualmente a ejercer ese amor sobre nuestros prójimos, sobre nuestras personas cercanas, porque hemos comprendido el propósito de Dios para nuestras vidas. A eso nos llamó Dios, no a ser legalistas, no a ser estudiosos, no a ser virtuosos en otras circunstancias, sino primeramente cumplir cabalmente con el mandato de Dios, que es amar a aquellas personas cercanas a nosotros, incluso aquellas que son difíciles para nosotros de amar. Amar al prójimo como a nosotros mismos es entender que el servicio es la forma de vida del cristiano, es entender que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto no tiene un sentido de egoísmo, sino que nos llama a nosotros que nosotros amemos a los demás con una intensidad a la cual nosotros hemos sido amados. ¿Por quién? Por Dios a través de Jesucristo. Ese es el principio, ese es lo básico de Dios para la familia, para la persona y para la iglesia. Y la iglesia como cuerpo de Dios tiene esa obligación, o tiene esa necesidad de amar a su comunidad y al mundo. Para eso estamos nosotros llamados como personas y como iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículos 8 al 10, no tengan deudas pendientes. Estamos leyendo la versión que se llama Nueva Versión Internacional. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué significa cumplir la ley? Amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y de qué manera lo podemos nosotros llevar al cabo? Pues así como dice este pasaje de la Escritura en la epístola a los Romanos. Pero veamos también lo que dice en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Leamos primero lo que dice la versión Reina Valera 60.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Queremos leerlo un poquito más fácil de entender quizás, porque a lo mejor no me quedó a mí claro que quiere decir vanagloria, o puedo tener una idea un poquito no exacta de lo que es vanagloria. Por ejemplo, bueno, en la versión que se llama Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: nada hagan por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar, dice el apóstol Pablo, que les estoy pidiendo que tengan. ¿De qué manera entonces nosotros podemos ejercer el amor hacia nuestros prójimos? Dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. El amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles es como un hermano. Esto significa que yo debo de actuar de manera oportuna. ¿Cuándo necesita ayuda la persona que está cerca de mí? Bueno, pues en ese momento debo yo de ayudar a la persona y de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué necesidad tiene esa persona? ¿Es una necesidad económica? ¿Tiene necesidad de que yo lo consuele? ¿O tiene necesidad de que yo me alegre por lo bien que le ha ido? Y debemos hacerlo con liberalidad y sin distinciones. Dice la palabra del Señor que si nosotros tenemos el don de repartir, lo hagamos con liberalidad y sin distinciones, es decir, sin hacer nosotros acepción de personas, parejo, igual. Así como nuestro Padre envía la lluvia sobre todas las personas, ese es el ejemplo que nosotros tenemos sobre todas las personas. Entonces esto nos debe a nosotros a establecer 3 compromisos. El primero de ellos es tomar en cuenta el segundo mandamiento, es decir, amar a mi prójimo como a mí mismo, tomarlo en cuenta, porque el Señor nos urge a amar de manera práctica a nuestros prójimos. Debo de también yo asumir el compromiso de que cada necesidad que tengo debe ser considerada de la misma manera de las necesidades que tienen mis prójimos, y por lo tanto yo voy a buscar resolver esa necesidad en los demás. Debo de enfocarme especialmente en las necesidades espirituales de ellos como instrumento de Dios, ayudarles en lo espiritual, ayudarles en que comprendan el favor de Dios ejercido sobre ellos. Claro, ayudarles en lo material, en la necesidad que tengan, pero hacerles saber que nosotros somos capaces de ejercer ese bien en las demás personas, no porque nosotros tengamos ese poder, sino porque hemos recibido el poder de hacerlo por gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Este mandamiento es algo que debe de ir más allá de cualquier discusión teológica. ¿Por qué? Porque es importante, porque es quizás una tendencia natural de nosotros los seres humanos de tratar de llevar esto a lo intelectual, a lo teológico, a lo doctrinal. Y bueno, es importante, pero no debemos encerrar ese mandamiento ahí. Fíjate, por ejemplo, cómo allá en el pasaje paralelo, ¿verdad?, que nosotros podemos leer en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? De Marcos capítulo 12, ¿verdad? Leemos, ¿verdad?, que el escriba le pregunta al Señor Jesucristo, Evangelio de Marcos capítulo 12, ¿verdad?, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Ya una vez que el Señor Jesucristo le responde, pues el escriba, ¿verdad? Pues haciendo gala de sus conocimientos, ¿verdad? Lleva o quiere llevar esto a un diálogo acá intelectual, sabroso, ¿verdad? Acá de conceptos, ¿verdad? Teológicos, ¿verdad? Y obviamente él no se queda corto y demuestra que sabe de la escritura, ¿verdad? Porque dice, fíjate, el escriba da una demostración de conocimiento de las escrituras, pues no solamente se limita a repetir el contenido de los versículos, sino que hace cierta relectura de lo que Jesús había dicho. Evita decir el nombre de Dios, no menciona la palabra alma y cambia mente por entendimiento. Y sobre todo hace un anexo a las palabras de Jesús en la parte final, cuando dice que esto debe ir más allá de los sacrificios, ¿verdad? Y holocaustos, pues posiblemente, dicen los estudiosos de la palabra, se estaba refiriendo a la profecía de Miqueas en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces Jesús lleva todas estas discusiones teológicas al terreno de ponerlo en práctica. Porque si nosotros leemos, ¿verdad? El otro pasaje paralelo que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, ¿verdad? Después de que aquella persona le preguntó que quién era su prójimo y que Jesús le refiere esta parábola de aquel hombre necesitado de atención por haber sido golpeado y haber sido despojado de sus bienes en el camino, ¿verdad? Él le pregunta, ¿quién de estas tres personas, de aquellos dos que pasaron de largo y de aquella persona que no teniendo la obligación, ¿verdad?, de ayudarle, se inclina a ayudarle? Él le pregunta, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le respondió, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le responde, y Jesús nos dice a nosotros, en esta parte de la Escritura, lo que debemos hacer. Dice la palabra del Señor, que entonces Jesús le dijo, entonces Jesús me dice a mí, entonces Jesús te dice a ti, entonces ve y haz tú lo mismo. Entonces, Esteban, tú ve y ama a todas las personas. Entonces, tú, hermano, que me estás escuchando, ¿has escuchado lo que el Señor Jesucristo te tiene que decir en esta mañana? Ve y haz tú lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu disposición mental y física, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y todos los profetas. Y en eso se resume la voluntad de Dios para la vida del creyente, para la vida del cristiano, para la vida tuya y mía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Agradecemos que tú, en tu infinita misericordia, estés preocupado y ocupado por darnos a conocer tu voluntad, para que nosotros disfrutemos la vida aquí en la tierra, de acuerdo como tú lo quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos tienes este magnífico camino de conducirnos a nosotros, que es a través del amor hacia nuestros semejantes, a través del amor hacia nuestros prójimos. Permite, Señor, que nosotros nos esforcemos en este camino que tú nos has propuesto y que nosotros busquemos amar a todas las personas, así como tú nos amaste a nosotros, sin ver nuestro pecado, sin ver nuestras faltas, sin ver aquello que nos separaba de ti. Gracias, Padre, por tu favor, gracias por tu misericordia y gracias por que estás con nosotros, con tu iglesia, hoy también. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios nos bendiga a todos. Y bueno, hermanos, seguimos en contacto, Dios mediante, la próxima semana para seguir estudiando los mandamientos que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros, sus hijos, para nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa
de Jesucristo derramada en la cruz. Dios nos bendiga.